Frente a la pantalla. La maternidad en televisión. Este mes se celebra el Día de la Madre en Colombia. A propósito de la conmemoración, nos preguntamos qué idea sobre la maternidad está fortaleciendo la televisión colombiana, qué tipos de madres son representadas en las telenovelas y series y qué impacto tienen esos contenidos en las audiencias. Hoy lo veremos frente a la pantalla. Bienvenidas y bienvenidos. Frente a la pantalla. Hoy nos acompañan... Bueno, mi nombre es Erika Marcela Rojas, yo soy la CEO de Bullición, una empresa dedicada a servicios de psicología. Tengo el pregrado de psicología, especialización, maestría y 24 años de experiencia en psicología. Hola, mi nombre es Paula Matura, soy actriz, trabajé en Las tetas de mi madre como protagonista y ahora me dedico a la práctica de yoga y ayurveda y ayudo a las personas también a que encuentren un crecimiento espiritual a través de esta medicina preventiva. Hola, buenos días. Yo soy Carolina Covelli, psicóloga infantil de adolescencia y familia. Soy psicóloga clínica y trabajo con pacientes de este grupo. Hola, buenos días. Yo soy Carolina Covelli, psicóloga infantil de adolescencia y familia. Soy psicóloga clínica y trabajo con pacientes de este grupo. Para empezar, veamos qué estereotipos sobre la maternidad se mantienen en la televisión del país. Frente al tema de los estereotipos de la maternidad encontramos varios en la televisión colombiana. Algunos, por ejemplo, de la mamá con mucho esfuerzo, que es madre soltera, que se dedica a sacar adelante a sus hijos con mucho trabajo. No siempre se muestran mamás muy afectuosas o con mamá con mucho tiempo, porque casi siempre la forma es mujeres muy trabajadoras que procuran el bienestar de sus hijos, pero no siempre pueden estar allí. En otros casos se ve la familia tradicional como papá, mamá, pero casi siempre la mujer con mayor carga que los hombres en la televisión como se presenta en este momento. Y también se ve bastante como de madres solteras que tuvieron los hijos muy pequeñitos y como que luchan y salen adelante para poderlo hacer. Y creo que la razón tiene que ver porque pues así es nuestra sociedad colombiana. Yo creo que es muy importante que los individuos tengan el derecho a reconocerse en sus diferencias. Creo que las generalidades y sobre todo en un tema tan delicado como la maternidad, lo único que hace es truncar un desarrollo sano. En la televisión vemos, dentro de mi conocimiento como actriz, que existe un género, el drama, por ejemplo, o el melodrama, que busca tener un público entretenido. Entonces, cuando una persona no tiene el discernimiento, podría relacionarse con esto que ve en televisión de una manera errada, podría tomar mal el mensaje. Por supuesto que la programación busca entretener hoy en día más que educar. Hay unos programas que están directamente ligados a acompañar a las mujeres en sus diferentes procesos y etapas, pero no creo que sea exactamente, por decir algo, en una telenovela donde podamos encontrar, a menos de que tengamos discernimiento, como una buena fuente o referencia de qué es ser buena madre o mala madre. De hecho, ese concepto no existe. Todas las mujeres podemos tener como la capacidad de serlo de una manera libre, socialmente, incluso cultural. Bueno, hoy en día creo que todavía permanecen muchos estereotipos en los que la mamá todavía es esa persona que ejerce una mayor cantidad de tiempo en la crianza. El papá, digamos que es esa persona que sale a trabajar y todavía se ve la mamá que permanece en casa y que sacrifica muchas de las cosas de su vida para dedicarse a sus hijos. Creo que la base de estos estereotipos es este tema biológico en el que se cree todavía que la mamá tiene mayores capacidades para hacerse cargo de la crianza y del hogar. Siempre se habla como de la mujer sola en el embarazo, le da la espalda a su familia, le da la espalda a todo el mundo y ya como cuando nace el bebé y va, a medida que va creciendo, pues la familia como que se va juntando y empoderan a la mujer de una manera en la que solamente está como para cumplir los gajes de la casa, del oficio. Bueno, digamos que pues todos esos estereotipos que están ligados al tema del cuidado, al tema de la construcción de una madre socialmente establecida,
que claramente es una mujer que interrumpe su vida para ejercer una maternidad a partir de lo que se espera de ella. Yo creo que aún en la televisión colombiana hay como un tabú de que las mamás son las que siempre tienen que estar pendientes de los hijos, en cambio los papás son los que siempre están trabajando. Y pues a las mujeres las siguen presentando, sí, únicamente como las que se quedan cuidando a los hijos, las que se tienen que cargar del aseo de la casa, y a los hombres en realidad no se les ve muy presentes en este papel. Realmente yo siento que la televisión colombiana está tratando de hacer un cambio en las producciones para mostrar a la madre como una mujer trabajadora que trata de sacar a sus hijos adelante y darse tiempo para sí misma también. Pues creo que el hecho de que se nota la maternidad como si fuera algo inherente a ser mujer, de que las mujeres tenemos que ser mamás y que si eres mamá te ves realizada como mujer. Para la televisión colombiana el aborto sigue siendo algo que no está bien, algo que es inmoral y algo que va contra el ideal de la mujer colombiana. La televisión mantiene estereotipos sobre la maternidad. ¿Qué impacto tienen en la audiencia? Pues bueno, creo que hay unos elementos importantes y es que si por ejemplo una joven adolescente, que es muy frecuente que ocurra acá en Colombia, está en una situación económica difícil, con una familia donde presenta violencia intrafamiliar y ve el ejemplo de la serie colombiana o la telenovela en donde una mujer, una niña muy joven queda embarazada pero luego saca adelante, pero luego saca a sus hijos, puede que yo me crea la idea de que es una buena forma, que yo voy a salir adelante y que no va a ser tan difícil, pero realmente la maternidad bajo estas circunstancias puede ser bien compleja. Y los niños pueden terminar sufriendo abandono, violencia intrafamiliar o muchos otros fenómenos que se dan. Si yo creo que para ser mamá tengo que ser sufrida, sacrificada, que es algo muy demandante, pues seguramente no voy a querer. Y eso se está viendo en este momento en muchos adolescentes y jóvenes que dicen yo no quiero tener hijos. Algunos lo hablan desde el planeta, que dicen hay que tener cuidado con el planeta o por qué más hijos y las situaciones que se presentan. Pero en otros casos no se da por esa situación, sino se da porque la persona dice yo para qué me voy a matar tanto, no tengo la necesidad de sacrificarme tanto, prefiero no hacerlo. Estereotipo es una palabra que dice que hay una formación con unas características muy sesgadas. Resulta que reitero dentro de mi posición como mujer, las mujeres, sobre todo hoy en día, que ya no necesitamos estar dentro de esos cuadros de matrimonios perpetuos, debemos poder tener la libertad no solamente de elegir si queremos o no estar embarazadas, tener muy presente que no se debe tener un bebé o traer una vida, sino uno estar formado como persona para asegurar que socialmente no hayan como unos eslabones que se pierden porque una persona está ayudando a crecer a otras sin haber terminado de crecer ella misma. Entonces, hay unos temas que se manejan en televisión que ayudan a que estas cosas se contrarresten, pero volvemos otra vez al mismo punto. Los estereotipos no son buenos. Yo creo que en cuanto a la maternidad, es importante que cada una de las mujeres la pueda vivir de una manera honrosa. La sociedad tiende mucho a juzgar, entonces la madre nunca es suficiente. La mujer que trabaja mucho y descuida a sus hijos por el trabajo falla, y la mujer que está mucho en su casa falla, siempre como que hay una sensación social de que nada es suficiente. Entonces yo creo que la televisión sirve de apoyo, pero no es la fuente donde se pueda ver la calidad de algo tan importante como la maternidad. Bueno, creo que el impacto es alto porque la comunidad, digamos que la maternidad se va construyendo a través de esos creencias colectivas que se van formando a través de lo que vemos, a través de televisión, redes y todos los medios de comunicación. Entonces esto finalmente tiene un impacto en que las mujeres se sientan guiadas por este tipo de dinámicas que están muy alejados de la realidad. Entonces creo que el impacto es bastante alto porque se generan estados de frustración muy elevados en esa mamá y digamos que sentimientos de culpa permanentes. ¿Qué formas de vivir la maternidad no aparecen en la televisión colombiana? Creo que hay un prototipo acá en las series y telenovelas colombianas y es que no muestran a la mujer como empoderada, exitosa laboralmente, con hijos.
O sea, normalmente muestran o la mamá como muy dedicada en casa con algún trabajo poco remunerado y con mucho esfuerzo que saca a sus hijos adelante, o la mujer soltera o casada sin hijos que es absolutamente exitosa en el trabajo. Y creo realmente que podemos tener los dos roles. Yo conozco muchas mujeres en Colombia que son mujeres empresarias, que son mujeres trabajadoras, que son mujeres que tienen sus propias firmas y aún así son excelentes mamás. Entonces, el no mostrar este prototipo en la televisión colombiana hace que la gente piense o es este camino o es este. Los dos tal vez no puede ser, que no es lo que vemos en muchas otras series de otros países donde sí lo muestran de manera más cotidiana. Yo creo que la maternidad está sobreestimada y romantizada. Muchas mujeres creo que no son capaces de aceptar que los embarazos pueden llegar a ser una enfermedad de 9 meses. Otras mujeres pueden no aceptar que quedaron embarazadas porque la sociedad se los exigió. Y que la mujer pueda tener la libertad hoy en día de elegir si quiere o no ser mamá y en qué momento de su vida es importante. Que la televisión le pueda mostrar a través de los programas a las mujeres que deben, a partir de una sociedad como la colombiana, porque pues en el Medio Oriente eso no hay posibilidad alguna y en otros países, que acá en un país como Colombia se pueda empezar a cultivar en las mujeres, ojalá se cree ese contenido, no sé si lo haya específicamente, pero definitivamente la telenovela no lo sería. Tocaría tener dentro de la parrilla de contenido conversaciones entre mujeres que den sus diferentes puntos de vista. Y que la maternidad llegue o no llegue en la vida de una mujer, yo creo que esos temas todavía no están tocados de raíz. No se han profundizado, porque nosotras las mujeres apenas estamos explorando qué es realmente ser mujeres. Venimos de una lucha, y no hablo del feminismo, es algo de identidad, por estar precisamente metidas dentro de este concepto del matrimonio. Bueno, pues creo que no hay que generalizar, pero creo que en la televisión hay unas visiones de maternidad muy sesgadas y están lejos de la realidad. O sea, no nos muestran esa mamá que tiene que salir a trabajar, esa mamá que tiene que igual seguir criando a sus hijos y que no tiene ese balance que quizás tienen los hombres a los que no se les exige tanto. Esa maternidad muchas veces de las mamás solteras también, que tienen que salir a trabajar y dejar a sus hijos cuidando de personas extrañas, a veces jardines infantiles y comunitarios. Entonces creo que toda esa realidad de las mamás reales de hoy en día nos está mostrando en la televisión. No ser madre es la opción de muchas mujeres. ¿Cómo se aborda en la televisión y los otros medios? De hecho, está siendo cada vez más frecuente por lo que hablábamos hace un momento. Y es que la persona dice, ay, ¿yo para qué me sacrifico tanto? Son muy costosos, requieren mucho trabajo. Yo tengo varios adolescentes en consulta que dicen como, uy, yo no sé mi mamá cómo lo logró, yo no quisiera hacer esto porque me parece muy difícil realmente hacerlo. Entonces sienten la maternidad como que les va a restar posibilidades de hacer muchas cosas, y lo cual tiene parte de cierto, donde sí puede ser demandante, pero realmente no es un obstáculo para que las cosas se logren. Algunas personas dicen que, no sé, que si tienes gatos, que si tienes perros o que si sacaste proyectos adelante, pues ya eres mamá de ese proyecto o gestaste ese proyecto o eres mamá gatuna o mamá de perritos y demás. Y creo que eso es importante, que los televidentes tomen una decisión si quieren considerar eso como una maternidad o no. Porque sí hay condiciones distintas el tener un hijo que realmente tener una mascota, pero a nivel de cuidado, de protección, de alimentación, pueden tener roles similares y tal vez por eso podemos pensar que puede ser. No obstante, pues cada cual puede tomar la decisión si sí lo quiere incluir dentro de este mismo concepto o no. Y pues la maternidad sí tiene que ser una elección. Muchas adolescentes, muchas mujeres jóvenes o mujeres adultas terminan teniendo hijos porque pues es lo que se espera, es lo que aparentemente se debería tener en cuenta, y luego muchos niños terminan sufriendo las inclemencias de esa situación. Por lo tanto, es importante que si vamos a ser mamás, pues sea una elección que me guste, que me llame la atención, que me parezca importante para mi proyecto de vida. De lo contrario, mejor no forzar, porque la gente dice, cuando nazca el niño a usted se le va a desarrollar ese espíritu maternal, y yo tengo muchas pacientes que nunca se les desarrolló y sienten una culpa enorme de no sentir así esa pasión por sus hijos como la gente refiere. Yo creo que podemos mejorar en cuanto a la calidad de contenido para que esa decisión
sea de principio a fin lo que realmente la mujer quería. Porque hay una falta de educación sexual, hay como una falta de identidad con lo que es ser mujer, que es ser mamá, y mientras esas cosas no estén claras, es muy difícil que esa relación entre lo que una mujer ve con un material que hagan, por ejemplo, en un magazine. Aquí existen magazines donde invitan especialistas, psicólogos, gente que sabe de la sexualidad, bueno, tantos profesionales, terapistas que hablan de todos los riesgos. Hay además también personas que hablan desde la nutrición, por ejemplo, porque algunas mujeres ni siquiera no es que no quieran ser mamás, no pueden ser mamás. Entonces, vuelvo otra vez a reiterar, yo creo que dentro de la televisión existe una información muy importante que se va dejando por con varias caras en diferentes lugares, pero sí debería existir un espacio solo para mujeres que nos ayude en esta nueva era, en esta sociedad que nos está dando más libertad de elegir, poder analizar más a fondo esta situación. Yo creo que eso sí nos haría mucha falta y nos enriquecería muchísimo en un país como Colombia, claro que sí. Bueno, yo creo que hoy en día ya empieza a normalizarse el tema de que mujeres no quieran ser madres. Esto, digamos que hace algunos años era bastante juzgado y se creía que solo la mujer cuando era mamá iba a sentirse realizada. Creo que hoy en día se abren caminos a que esta no es una realidad para todas las mujeres. Sin embargo, todavía se ve en televisión, sobre todo en televisión colombiana, que esa mujer que decide no ser mamá se ve como esa tía soltera que es, mejor dicho, la más chévere, la que decidió ser loca y tener una vida, digamos que desorganizada, y pues realmente esa no es la realidad. Muchas mujeres que deciden no ser mamás son mujeres exitosas y creo que ahí todavía hay una diferencia entre esas realidades. Yo siento que, digamos, por el tema de la televisión no se aborda, son muy pocos los casos donde se hable como de un aborto seguro, de ir a lugares como recomendados donde se puede llevar a cabo el aborto como de buena manera. Pues en general yo creo que ahorita estamos haciendo un cambio de paradigma, sin embargo lo que uno ve usualmente es que marcan esta idea de la mujer empoderada, de la mujer que quiere tratar de hacer otras cosas. Las mujeres ahorita hacen una tendencia a ser más independientes, a poder realizar sus propias dinámicas económicas, educativas, laborales. Como Colombia es un país católico, es muy difícil hablar de estos temas del aborto y demás porque siempre es como importante que las mamás sean, o bueno, que las mujeres sean mamás. Pues de lo que yo he podido ver, a las mujeres que deciden no ser madres no las visibilizan mucho. Pienso que muchas veces son las mujeres cuidadoras de la casa las que eligen serlo, las que son las protagonistas. Creo que los medios no han tocado lo suficiente la necesidad que las mujeres tenemos de aceptar que ser madres no es una obligación, sino una decisión. Pues de hecho creo que no se aborda de una manera muy asertiva, como que creo que aún sigue siendo el estereotipo, o nunca he visto, por ejemplo, en la televisión colombiana, un ejemplo donde una mujer tenga como esa decisión sin que la sociedad le caiga encima, como de poder decidir tranquilamente si quiere tener al bebé o no. Yo creo que cada vez se aborda más, pero siempre se ve desde no ser madre como algo que te genera frustración como mujer. No ser madre es la opción de muchas mujeres. ¿Cómo se aborda en la televisión y los otros medios? Después de comerciales veremos si se han hecho abordajes asertivos sobre la maternidad en programas de la televisión colombiana. Ya regresamos con Frente a la Pantalla. Seguimos con Frente a la Pantalla. Veamos si se han hecho abordajes asertivos sobre la maternidad en programas de la televisión colombiana. Yo creo que no somos los más característicos de tener buenos patrones en la televisión porque mostramos a mamá ausentes o golpeadoras o permisivas o que permiten el maltrato, y eso lo vemos muy frecuentemente en diferentes series que vemos. Hay una mamá que a mí me parece en lo particular que es bastante buena en la televisión colombiana, que fue la de Café Aroma de Mujer. En la última
serie que salieron, la mamá era pendiente, consentía, escuchaba, la invitaba a que fuera líder, a que siguiera sus sueños, a ser bondadosa con los demás. Entonces creo que todos esos diálogos fueron bastante importantes para que ella desarrollara lo que desarrolló. Si nosotros tenemos unos buenos padres, sea mamá o papá o los dos, pues seguramente tenemos una mayor probabilidad de éxito para lo que querramos hacer. Recuerdo mucho a esta mujer que se llama Flavia, que habla de la sexualidad, porque es que la maternidad comienza en el desarrollo sexual. O sea, no podemos catalogar a una mujer como individuo y madre. Viene una mujer que perteneció a una familia, esa familia le dio una información, la sociedad también hace de ella que cuando crezca o cuando está en su proceso de poder ser mamá, pues tome esas decisiones. Y digo de Flavia porque ella estaba invitada en un programa muy famoso de la televisión y creo que estos temas tan delicados se siguen todavía tocando de manera muy espontánea, muy medida, y yo creo que podríamos apuntarle a tener más espacio, más contenido, porque a pesar de que existen las redes sociales, todavía la televisión sigue teniendo un gran alcance para muchas personas, y sobre todo para muchas personas que están en una evolución de pasarse de esta forma de informarse, perdón la redundancia, hacia las nuevas tecnologías. Entonces, como esas personas son las encargadas también de las nuevas generaciones, si tuviéramos espacios, por ejemplo, yo actué en una época en Mujeres, Casos de la Vida Real, ahí se tocaban, yo como invitada, actriz, escenas donde se hablaba de situaciones donde las madres, las niñas, los conflictos, pero es un momento de la vida donde no hay una semilla que se planta y que se ve crecer. Entonces, en ese ejercicio de que vemos televisión y vemos solamente ya como lo que sucedió como consecuencia de lo que no se hizo en el principio, vuelvo otra vez Flavia, una mamá que sepa de sexualidad le va a transmitir esa información a su hija y hay un puente de comunicación y la manera en que llega a la maternidad es otra. Y hay muchos dramatizados y hay magazines y hay invitaciones a que la gente reflexione, pero podríamos seguir mejorando más. Esa es mi recomendación y leer además, o sea, no quedarnos solamente con lo que vemos, sino también coger opinión personal. Sí, creo que recientemente en las novelas y digamos que en las series que vemos en televisión empieza a abordarse también el tema de la realidad, por ejemplo, de las familias divorciadas en las que los niños empiezan a hacer cargo no solamente de mamá, sino que también se ve ese papá que se involucra, que también está en la crianza, y también se ve esa mamá de esa familia que es una mujer exitosa, que también tiene derecho a dedicarse a sus cosas, a salir adelante, a dedicarse a su vida profesional. Entonces creo que esos escenarios finalmente son bastante asertivos para llevarnos a la realidad de lo que deberíamos tener también como colectivo sobre esa maternidad. ¿Qué representaciones sobre la maternidad ofrecen el teatro y el cine en las audiencias? Yo creo que en televisión y en teatro tenemos una mayor diversidad porque no estamos tan encasillados como los prototipos que presentamos en la televisión colombiana. Entonces vemos la familia que se esmera, que busca formas de cuidar al otro, de salir adelante, y creo que muestran una diversidad increíble desde las madres ausentes, las madres que pueden ser un poco agresivas, las madres que escuchan, la mamá permisiva, el estilo democrático, el estilo autoritario. Entonces tenemos un panorama increíble para hacerlo y eso me parece algo importante porque si una persona está viendo algo puede identificarse y decir, uy, así como esa señora era mi mamá y claro, ese personaje siente eso, con razón que yo me siento de tal manera, y eso me parece importante para validar los sentimientos de la gente, porque a veces la gente cree que lo que le pasó solo a él le pasó. Y cuando vemos en estos patrones que no, pues nos damos cuenta que a mí y a muchas personas en el mundo le pudo haber pasado y que tal vez existen formas para resolver lo que la crianza haya dañado de alguna manera en nuestros niños. El papel que yo hice de María en las tetas de mi madre lo acepté a pesar de que fue un gran reto, es decir, el personaje de María trabajaba de día en una panadería y de noche hacía striptease. Esos fueron sus contextos o sus escenarios por el estrato social, pero existe en el estrato 6 mujeres que se
vuelven multitask, que es una expresión en inglés, o sea, multitareas. Y lo acepté porque refleja la realidad de las consecuencias de una maternidad donde no hay un padre presente, que socialmente pues nos atropella esa realidad. Se juzga mucho a la mujer cuando decide abortar y no está bien hacerlo, por supuesto que no, esto no trata de quitar o poner, digamos, valor a esto tan coyuntural, pero los hombres abortan desde antes. Entonces este papel de María mostraba el esfuerzo de una madre cansada, agotada en su escenario, que era obviamente pues delicado, y más allá de que ese niño vea a su mamá haciendo striptease, es ese niño cuántas horas pasa solo en su casa, esas malas compañías que tiene alrededor. Y esa es una observación muy bonita que si el televidente puede ver un poquito más allá, el espectador, perdón, en este caso en el cine, no solamente con esta película, María llena eres de gracia, una mamá que le tocaba dejar a su hijo cuidando con otra madre para ir a cuidar en un barrio de estrato alto a otro bebé. Entonces, eso debe crear un impacto donde las personas deban reflexionar, no juzgar al personaje, sino qué es lo que hay detrás de la historia y poderlo dimensionar. En el caso mío, María representa una mujer que es abandonada por un hombre que tiene que trabajar demasiado y que su hijo y todo lo que sucede con él, pues se le sale de las manos por obvias razones. Invita a la reflexión más que a juzgar. Una mujer puede ser madre muy joven, de hecho nuestras abuelas lo eran, pero dentro de un contexto de protección muy distinto. No voy a decir que hayan sido felices. Yo incluso vengo de un linaje de mujeres donde tuvieron muchos hijos y hasta cierto punto hay una sensación de que les tocó, ¿sí? Hoy en día, retomando un poco las preguntas anteriores, la mujer puede decidir dedicarse a estudiar, a cultivarse, a vivir, a viajar, a tantas cosas tan bonitas que antes no se podían. Bueno, creo que digamos que en el cine y en el teatro es más amplia la gama de realidades que podemos ver de la maternidad y justamente están más cercanas a la realidad, digamos que de las mujeres aquí en Colombia particularmente. Hay digamos que películas que nos muestran esa realidad particular de muchísimas familias en las que la mamá tiene que hacerse cargo del 100% de las cosas del hogar y eso hace que tenga que dejar a sus hijos, sacrificar digamos que el tiempo con sus hijos para ir a trabajar muchas veces en 1, 2, incluso 3 trabajos y finalmente se delega esa crianza a un tercero y seguramente ninguna mamá quisiera hacerlo, pero pues también uno pone en una balanza las cosas que tengo que hacer para sobrevivir y pues esa también es la realidad de muchas familias colombianas que no se ve de manera tangible muchas veces. ¿Qué contenido sobre la maternidad ofrecen las redes sociales? Hay un componente muy interesante y es que por un lado muestran a la mamá como mamá solo hay una, es muy importante que tenga relación adecuada con tu mamá y salen, por ejemplo, el Día de la Madre, salen 20.000 fotos de las personas con su mamá celebrando ese día. Entonces, pues las personas que tienen una buena relación, pues sienten que sí, que está muy bien, pero quien no, también siente mucha culpa a veces de decir, yo no siento esa relación con mi mamá, yo no siento que fue el ídolo, yo no siento que la comida de mi mamá sea la más rica, no siento. Entonces, a veces se generan esas situaciones. Eso en lo cotidiano. Pero hay varias organizaciones que se han encargado de desarrollar material buenísimo para redes. Entonces van contando, muestran el ejemplo, hacen muchos videos donde muestran cómo no, cómo sí y explican el por qué y lo explican científicamente. Sacan muchos posts, están explicando de manera constante, entonces creo que en este momento las redes están siendo un buen canal de divulgación, obviamente siguiendo las páginas adecuadas, donde nos pueden enseñar muchos tips de cómo comunicarnos, cómo hacer una retroalimentación a nuestros hijos, cómo apoyarlos en sus sueños, qué hacer cuando ocurre la pataleta, cómo orientarlos frente a inteligencia emocional. Entonces creo que nos están ayudando de manera muy importante a ese manejo y termina siendo algo cotidiano porque son cosas muy breves, de 1 minuto, 2 minutos, donde me da información valiosa y la gente dice, yo me vi esto y lo hice con mi hijo y me funcionó. Entonces creo que está siendo un buen canal. Bueno, Matura es la fusión de madre naturaleza, Conexión Matura es la capacidad que tenemos de podernos conectar con esta fuente de información. Estamos como mujeres en un momento muy bonito de la vida porque por fin podemos funcionar mejor como individuos,
a partir de reconocernos como tal, no como alguien dentro de un matrimonio con un camino marcado, con una historia de principio a fin, naces, mueres, naces, creces, te reproduces y mueres. En Conexión Matura trato de darle a las mujeres en lo que llamo la U de la felicidad, herramientas para que entre los 40 y los 50 años, que hay como una especie de crisis de yo a los 20 años me imaginaba que iba a ser la mamá de una familia grande y no conseguí ser mamá o tener un esposo, o fracasé, o le dediqué demasiado tiempo a la maternidad y ahora se fueron de la casa y estoy sola, no sé qué hacer, me acabo de divorciar. Herramientas con base a lo que les he venido explicando. Una mujer hoy en día en un país como Colombia tiene la ventaja de poder ser autónoma de su vida. Se tiene que educar y todo el contenido que se encuentra en redes sociales es porque cada persona hace una búsqueda con unos hashtags y esos hashtags, incluso la programación de la mente hace que uno ponga atención cuando va a la televisión, cómo ve esa información en la telenovela, en los magazines y qué sucede después, porque la idea es como que ese contenido de la televisión, ese contenido en redes sociales, en las plataformas, en los magazines, sea como un, oye, aquí está sucediendo más cosas de las que tú sabes, te las quieres replantear y la invitación es vamos a buscar qué es lo que hay que replantear de lo que pensamos que somos hasta llegar a concluir qué somos realmente. Bueno, creo que las redes sociales nos dan mucha información a las mamás y pues no solo las mamás, sino cualquier persona que necesite información. Ahí digamos que encontramos información que nos permite poner en práctica rápidamente cosas en nuestro día a día, siendo mamás, en la crianza, entonces esos retos que llegan en el día a día y pues esa es la cara positiva de las redes sociales, pero también tenemos otra cara y es que genera una sobrecarga en la mamá porque hay tanta información y se empiezan a generar sentimientos de culpa de esa mamá que de pronto no lo está haciendo como dice esa persona en esa cuenta de X red, entonces es como esos polos, entonces puede ser muy provechosa, pero también cuando no se utiliza de manera asertiva puede ser muy dañina para la maternidad también. Después de comerciales veremos qué aspectos de la maternidad podrían incluir los creadores de series y telenovelas en sus propuestas. Ya regresamos con Frente a la Pantalla. Frente a la Pantalla. La audiencia opina. Veamos qué aspectos de la maternidad podrían incluir los creadores de series y telenovelas en sus propuestas. Yo creo que nosotros podríamos tener una educación muy interesante en esas formas asertivas de educar, que tomáramos los mejores patrones y mostráramos cómo desde esos patrones podemos tener niños saludables. Si nosotros seguimos metiéndolo desde el caos, desde el problema, desde los celos, desde el conflicto, desde el abandono, pues seguramente vamos a creer que es. Obviamente pues es contenido que vende y a la gente le gusta ver la tragedia y demás, pero ¿qué tal si mostramos mejores ejemplos de cómo podrían ser unas mejores mamás? Hay gente que no tiene posibilidad de estudiar, hay gente que no tiene otra fuente de información que la televisión, pero si yo en televisión veo mejores modelos, puedo decir como esto lo aprendí. No solamente vi televisión, sino aprendí algo de cómo manejar a mis hijos que me quedaron grandes, que no sé cómo hacerlo. Muchas veces llegan aquí a consulta con los ojos llorosos diciendo ya no sé qué hacer. No se me ocurre, no puedo con este niño, no puedo con esta niña y quisiera sentirme diferente. Yo creo que es muy importante entender la diferencia entre entretenimiento y educación. Lo uno puede tener algo de lo otro, es decir, mientras una persona se entretiene viendo una serie o una película, puede tomar ciertas cositas si tiene bien desarrollado su discernimiento y procesarlas a favor, pero la fuente verdadera de cosas tan delicadas como la realidad no puede ser dada al entretenimiento. Las plataformas, los contenidos, la televisión no están diseñadas para entregarnos educación, a menos de que el programa sea exactamente de educación, que haya un invitado especial, vuelvo a decir, un médico, un terapista, un psicólogo, un sexólogo. Entonces es importante que las personas que vean digan, esto es entretenimiento, qué interesante, y hasta se puedan reír de la situación
y no tomársela a pecho. La televisión no tiene la responsabilidad en ese tipo de contenidos de dejar un mensaje específico, no la tiene. De hecho, ha demostrado que es para entretener, no con un fin específico de un mensaje. El mensaje además es subjetivo, cada persona dice, en este personaje de María, en la película Las tetas de mi madre, hay que aprender que pase lo que pase, nunca puedo ser stripticera. Podría ser como una forma de tomársela, y está tan vagabunda lo que terminó haciendo, y yo crié a mis hijos cosiendo de una manera muy honorable. Pero en cambio digo, no, María es una mujer que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que su hijo estuviera un poquito mejor. De Joseph, que es, se me olvida ahorita el nombre, pero dentro de la película mi hijo Martín tiene un amiguito que es como el que lo jala a él a que caiga en todo lo que dramatiza pues el personaje, en lo que lleva la historia del hilo, y ese niño es un niño que tiene a su mamá que, o sea, María es stripteasera y la mamá del mejor amiguito es bazuquera, ¿sí? Consume drogas. Entonces como que siempre hay alguien más abajo y alguien más arriba. Entonces, ¿cómo vamos a ver el contenido? Eso es importante, educarnos, aparte para que cuando veamos la televisión sea más efectivo el mensaje. Bueno, pues siempre creo que en la medida que lo que vemos sea más cercano a nuestra realidad, pues va a tener un mayor aporte a esas mamás que están siendo televidentes y receptoras de esa información. Entonces creo que siempre que tengamos realidades, por ejemplo, de las mamás que tienen que salir a trabajar, de las mamás que son exitosas y digamos que sacrifican tiempo con sus hijos, de las mamás que deciden ser mamás pero también profesionales, digamos que todas esas realidades van a aportar a que ese imaginario colectivo que tenemos de la maternidad pues esté más cercano a la realidad. Entonces me parece que eso es lo que podrían pensar en incluir en este formato. Además de telenovelas y series, ¿qué otros espacios podría ofrecer la televisión colombiana para hablar de la maternidad? Yo tuve la ventaja de hacer un tema de formación para tener parto en el agua para mi hijo cuando él estaba bebé. Y fue un espacio donde yo me reunía con otras mamás y podíamos hablar de lo que pasaba, de lo que sentíamos, teníamos seguimiento médico, nos enseñaban a cómo prepararnos para la lactancia, qué ejercicios había que hacer. Y fue un programa bellísimo. ¿Qué tal si en la televisión colombiana tuviéramos espacios donde cómo prepararnos de forma adecuada? Hay muchas mamás que llegan al día del parto y nunca prepararon los senos para poder lactar a sus hijos, nunca cuidaron su abdomen de la manera que puede hacer, no han hecho un solo ejercicio físico para poder resistir el trabajo de parto. No involucraron a sus parejas en el cuidado y creen que solamente el trabajo de la mamá, que voy y la dejo en el hospital y la recojo cuando ya he terminado, cuando no tendría que ser. Si tuviéramos espacios donde pudiéramos conversar sobre las dudas, las inquietudes, lo que nos duele, lo que estamos sintiendo, cuáles son las mejores prácticas y que pudiéramos socializar de allí, podría ser un canal educativo muy interesante sobre síntomas y demás, y que mostráramos los diferentes tipos de maternidad que se da, porque es que a veces creemos que ser mamá es la mujer así perfecta, que cuida, que atiende, que cocina, y pues hay muchas formas de vivirlo de manera adecuada y eso realmente cambia la percepción de la gente de decir yo puedo ser una buena mamá y a pesar de eso ser así, 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 así y no está mal. Entonces en la medida que ampliemos la perspectiva y damos un abanico de posibilidades seguramente nos vamos a sentir mejor. Los seres humanos estamos hechos de unas fibras tan delicadas que vuelvo e insisto, de pronto hacer contenidos hablando de estos temas de una manera tan directa tendrían que tener en cuenta muchos aspectos, los horarios, el público objetivo. Sería muy bonito que sucediera quitándole, digamos, definitivamente la intención de que fuera entretenimiento. Entonces, ¿qué cosas se podrían hacer? Se podría hacer todo se podría hacer. Y de hecho, al decir estas cosas no significa que dentro de las telenovelas, dentro de las series, los dramatizados, no haya un contenido que tenga un enfoque hacia la maternidad. Lo que pasa es que como la maternidad es una cosa tan diversa, tan personal, entonces no habría manera de abarcarlo en su totalidad. Yo creo que sí se puede hablar como con pizarra de cómo hacer las cosas, cómo tener un camino, cómo tener una guía
sobre todo en una sociedad donde la mayoría de las madres fueron hijas de madres que de pronto tuvieron unas situaciones muy difíciles y pudieron hacer de su maternidad lo que lograron con la información que tenían. Sí se podría hacer con más profundidad, en horarios donde tuviera más impacto. Sería súper bonito, importante, un programa que hablara solamente de mujeres y que fuera dedicado de principio a fin, desde la sexualidad, problemas psicológicos, abandono, luto, separación, divorcio, que es un poco lo que compone la vida, porque una niña que crece en manos de una madre que no está bien acompañada socialmente porque es difícil el trabajo, está abandonada o la abandonaron, tiene problemas económicos, va a tener muchos traumas, ¿sí? Entonces va a malinterpretar de pronto ese proceso para ella después ser mujer. Yo creo que sí se puede hacer más contenido, pero no estoy segura de que exista ya algo, no estoy tan contextualizada. Me he dedicado más a buscar esa información en lecturas, me dedico a enseñarlo dentro de mis clases, a acompañar a las personas a que entiendan que no hay nada generalizado, que la historia no está escrita, que cada una la puede escribir como quiera y eso también es muy bonito. Frente a la pantalla, el programa de la Defensoría del Televidente de City TV. Y recuerde, si tiene una petición, queja, reclamo o sugerencia sobre la programación de City TV, escríbanos a defensortelevidente@citytv.com.co o llámenos al 745-5203. Nos vemos el próximo domingo a las 3:30 de la tarde.